¿Qué? Terminamos de escucharlo a las 6:43. Entusiasmó a nuestros analistas, a don Carlos Carranza sobre todo y a Rotzai Rosales, que nos acompañan. Les trajo recuerdos, suponemos, aquí me está diciendo César Barrantes, pero bueno, vamos a ver la encuesta del Semanario Universidad, título atrevido, dice hoy candidatos arrancan parejo hacia la segunda ronda, eso dice la encuesta del CIEP UCR para este medio de comunicación y así es el encabezado más o menos, con bastiones de Álvaro Murillo, con bastiones muy diferentes y necesitados de crecer. Fabricio Alvarado y Carlos Alvarado protagonizan una segunda ronda muy distinta a la del 2014, porque ahí la diferencia entre Luis Guillermo Solís y Johnny Araya era mucho mayor. Aquí es de 45, Fabricio Alvarado 42. Un estudio que se hizo, vamos a ver, martes 6 de febrero al jueves 8 de febrero a 716 personas, no sé si es el dato exacto. 723 personas, entrevistas, sí, y resulta que es un seguimiento que ellos hacen, por eso tiene ese margen, digamos, la porción de encuestados es menor, por eso tiene un margen mayor, no era de 2 puntos y resto, sino de 3,6, y estamos hablando de que esto se realiza a 50 días de la segunda ronda. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo ven estos resultados, Rotzai Rosales y Carlos Carranza? Bueno, yo creo que había habido en la especulación resultados de todo tipo, pero creo que estos resultados del CIEP, más en la fecha que se hacen, no son sorpresivos, pero sí demuestran un alto ajuste político no esperado. No estoy diciendo aquí que nadie gana ni que no, y que alguien pierde en este caso, sino que la diferencia es muy corta. 45-41, si eso siguiera como tendencia, se va a decidir el día antes y el día de la campaña. 45-42, sí. Porque eso significa mover comunidades, mover gente, lograr ciertos puntos, hasta dónde podría llegar la curva mayor de un lado o del otro, qué tienen que solidificar, qué más visitas tienen que hacer, pero aquí nadie tiene asegurado nada. Eso es lo que yo hago, digamos. Podemos hablar de otra parte técnica, pero en el realismo maquiavélico, en el buen sentido, es que no haya asegurado nada. La diferencia es muy corta, podemos ponerla hacia arriba, que uno 48, otro 30 y pico, pero si lo subimos también ya a 45, podríamos hacer una serie de juegos, de escenarios posibles que se pueden dar. Eso demuestra que va a ser un proceso muy cerrado y vamos a ver si no hay ningún otro asunto que cambie en estos mes y medio, 6 semanas, esta cuestión. La otra parte que sí hay que ver y que hay que ver cuál va a ser el grado de abstencionismo en el trabajo del CIEP, que es muy minucioso, eso queda claro que puede ser mayor y eso puede llevar a que un candidato suba votos, el que tenga más adherencia, el que logre más fidelidad, hasta eso va a ser importante que ese domingo de Ramos se define quién es el futuro presidente de la República. O sea, quien tiene asegurada más estructura para movilizar. Claro, para movilizarse. Y si hay que ir a traer gente de la playa, ir a traerla, tener hasta buses, tener todo. Es que en esto uno tiene que decir, si una campaña moderada, pero yo digo, suave, moderada no va a estar lo suficiente, pero el día de las elecciones no es que se va a botar la casa por la ventana, pero sí hay que tener bien administrados los recursos para cosas no previstas en otras campañas. Y ahora vos lo decías muy claramente, cuando te referías a que la otra, uno sabía ya casi que don Guillermo Solís iba a ser presidente porque ahora ya habían renunciado, estamos en otro panorama. Pero como es el Día de la Amistad, le cedo al colega Rosales para que a continúe. propósito, ¿qué piensa Rosales? Gracias, sí, no, hay que considerar también que hay un 15, por lo menos en esta medición, hay un 15% de las personas que dice abiertamente que no va a votar, pero también hay aproximadamente un 16 o 17% de las personas que se manifiestan todavía indecisas. O sea, el fenómeno de indecisión, aunando lo que dice Carlos, que se va probablemente la elección se decida el mismo día de las elecciones o días antes, el nivel de indecisión se mantiene bastante, digamos, importante o considerable, considerando la diferencia entre ambos candidatos. O sea, ya una diferencia de 3%. Aunque a los estadísticos no les gusta hablar de eso, da un empate técnico en términos del margen de error, ¿verdad? O sea, puede ser que estén en este momento empatados y por lo tanto
esa pesca que se tiene que hacer de las personas indecisas va a ser fundamental. No solo la movilización, claro que la movilización va a importar, como dice Carlos, va a depender mucho de la capacidad que tengan las dos opciones de trasladar gente desde el lugar que sea a los centros de votación, pero también de convencimiento, ¿verdad? Es importante prever si ahora en esta segunda ronda cuántos debates abiertos u oportunidad para debatir, que no es necesariamente lo mismo, van a tener. Y si eso además va a ser un factor movilizador de la indecisión. Eso no queda todavía suficientemente claro y sí es importante, más allá de la... Yo sé que esa es la noticia es cuánto va la carrera de caballos, como se dice comúnmente, pero los aspectos menos predictivos, o sea, no hay que ver la encuesta como una predicción, sino los aspectos más descriptivos, los perfiles de los indecisos, los perfiles de apoyo de cada uno de los candidatos, me parece que ahondan y profundizan y nos da mejores criterios también para entender cómo se ha comportado el electorado en esta última elección, en la primera ronda. Entonces veamos esos perfiles. Vamos a ver, los afluentes electorales, dice la encuesta, de quiénes se podrían nutrir, digamos, cuáles son los fuertes. Fabricio Alvarado. Ya sabemos, las provincias costeras y fronterizas, Alajuela, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. San José también. San José sería gran Desamparados. Parte de San José, exactamente. Desamparados, Alajuelita y Goicoechea. Exactamente, anillos urbanos marginales, digamos así es. Y también pero personas... Goicoechea es mucho, ¿verdad? Goicoechea Desamparados también. ¿Verdad? Hay zonas, hay quintas enormes, exactamente. Sí, Desamparados es hoy día, voy a hacer una palabra, un aforismo, permítame, es la segunda provincia del país. Claro. Y ahí tendrá que ver el PAC cómo refuerza votos, pero también cómo refuerza votos en Cartago, que la tendencia es totalmente lo contrario. Por esas diferencias que hablábamos ahora, y si uno compara campañas del 66, la de Daniel Uduber, y compara la de Luis Guillermo, la de Oscar Arias Otón, las diferencias pueden ser 35,000, 50,000, 80,000 votos que decide. La de Miguel Ángel Rodríguez contra José Miguel Corrales fue pequeña. Pequeña también. Esas tres históricas dicen eso un poco, uno puede alargar los votos y entonces vamos a ver esas provincias. Yo sí pensaría que también el PAC puede reforzar San José, que se tuvo alta votación hace 4 años, lugares como Montes de Oca, lugares como Escazú, como Santana, podría compensar un poco a la Juelita, los cantones más pequeños. Desamparados ya es una provincia en ese sentido, porque decide muy fuertemente, ha crecido como pocos y es un nuevo tipo de población que está definida en muchas cosas. Y la heterogeneidad del Cantón Central de San José, ¿verdad? Bueno, el Cantón Central es también de Fabricio Alvarado. Acordémonos que el Cantón Central de San José tiene poblaciones o centros poblacionales tan importantes como Pavas o como Atillo. Como Atillo. ¿Verdad? O sea, esos son mares de gente, ¿verdad? Que podrían inclinar la balanza sin duda en un lugar u otro, ¿verdad? Y hay otro factor que se lee en la encuesta, que es que la gente de 55 años en adelante también está comenzando a expresar el voto más claramente. Que no lo hizo en esta primera ronda, ¿verdad? No, lo está haciendo en la segunda. Lo está haciendo en la segunda, es muy interesante. Es un cambio que puede modificar el comportamiento electoral y también... Si bien la gente puede ser, alguien después de 55 muy conservador, pero también tiene un criterio político muy maduro en una democracia y eso define también una posibilidad de voto muy diferenciado. Sí, hay diferencias también por escolaridad. Vamos a quedémonos un poquitito en esta parte, antes de pasar a lo etario, o sea, a las edades, la escolaridad, veámoslo así. Dice, bueno, ya analizamos que Alajuela, Guanacaste, Punta Arenas y Limón, bueno, muy débil el Partido de Acción Ciudadana, muy fuerte el Partido Restauración Nacional en esos lugares. Yo estoy siguiendo aquí el artículo del semanario Universidad. El perfil de seguidores aparece también con predominio, dice, adultos de 35 a 55 años, un segmento determinante por volumen y participación electoral, y de personas que tienen estudios de secundaria, así como de los más críticos al gobierno de Luis Guillermo Solís y los pesimistas sobre el rumbo de Costa Rica. Sí, claro. O sea, los críticos a Luis Guillermo Solís, los críticos al rumbo los pesimistas sobre el rumbo de Costa Rica y gente con estudios de secundaria, son los que están apuntándose en la línea de Fabricio Alvarado. ¿De secundaria o hasta secundaria? Hasta secundaria. Bueno, o hasta secundaria, sí. Exactamente. Bueno, ya lo decíamos, es importante también considerar que no ha sido un factor determinante en el voto, por lo menos en lo que dice en este panel, el voto castigo, el llamado voto castigo, ¿verdad? O sea, no tiene un peso relevante en la medición personas que votaron porque querían
cambiar definitivamente al gobierno, o porque pensaran que este gobierno... No están teniendo peso. No está teniendo el peso por lo menos que uno hubiese esperado. A raíz, ¿verdad? digamos, A raíz de muchos, de la evaluación en general, además del gobierno, porque la encuesta también del CIEP revela que hay una mala valoración, una muy mala valoración del gobierno. Entonces, pero no hay una correlación entre esa valoración y el voto. ¿Y por qué será? Perdón, Carlos Carranza. Tal vez si me permitiesen eso. Yo diría que si bien hubo la crítica fuerte de los Guillermo y Solís y el gobierno, la gente ha diferenciado la posición de los Guillermo Solís de la que puede ser de Carlos Alvarado. Sí, y ha comenzado a jugar lo que uno llama la autonomía electoral, para llamarlo un nombre. Hay un momento que tu partido puede ser que esté mal, o tu gobierno, pero el candidato logra levantar imagen en cierto momento. Por sí solo. Y por sí solo. Y además, por otra cosa que hay que tomar en cuenta, ha ido en esta segunda, también ambos, para no ser solo uno, pero en el caso de Carlos Alvarado, ha logrado una serie de adherentes que no son propiamente PAC, que eso también modifica la estructura posiblemente del voto. Que salgan ministros de otros gobiernos, que salgan cierta gente. Como Leonardo Garnier, como María Luisa Ávila. Sí, claro. Eso, pero esa encuesta no estaba midiendo. No, pero eso vendrá en la otra. Ajá. Pero es que hay uno podría decir que hay una especie de sensación en el ambiente del clima político de lo que viene. Ya para esa fecha se oían algunas cosas, entonces todo eso va creando una parte. Y la otra parte, que también habría que ver si va a golpear más o no. Un gobierno llega a un momento en que ni va para arriba ni va para abajo, llega a un límite, y en ese límite ya las críticas no tienen sentido, ya no van a ayudar a más. Lo que sí puede darse es eso que señalabas vos, de la gente escéptica de un lado y el otro, los que plantean el apocalipsis político, como digo yo, que es decir, que ven todo tan negro que no ven futuro. Entonces, esa gente hay que ver. Ahora, lo que pasa en la gente entre 35 y 55, ya hay una población de esa, que fue lo que se hizo en sus tiempos, en el primer estudio del Estado de la Nación, eran niños, y algunos de 35 ya son niños. Aquellos que andaban en el jeancillo, la gorrilla para atrás, ya son de 37, 38, 40 años. Entonces esa gente no logró salir y tiene, por así decirlo, un malestar con el sistema, con todo. Entonces esa es parte también de esa población que se da. Ahora, hay una población que sí habría que buscar precisarla. Es lo que señalaban, son las costeras, pero también la parte rural de cómo puede sacar la votación. Es decir, si usted no logra votación en desamparados suficientes, puedes compensar con todos los santos en el caso de San José. Hay que buscar ya esa parte para buscar. Creo que el trabajo deja también frentes a los que partidos tienen que trabajar en estos días. Usted está hablando de San Marcos de Tarrazú, Santa María de Dota, versus lo que... Puriscal, San Ignacio de Dota, Acosta. Todo eso, le voy a llamar con un nombre como ellos lo llaman, toda la fila. De esa parte alta tan bonita. ¿Que usted cree que ahí el voto no sería tan a favor de Fabricio Alvarado? No sería, porque es de otra tradición. A pesar de estar tan cerca, muchos de ellos desamparados finalmente, ¿verdad? Sí, pero con otro estilo de vida. Y eso diferencia, a veces, voy a ponerlo muy... San José Rural. Sí, San José Rural. La fila o una cima diferencia una parte de la otra a veces del país. ¿Qué dice Rotzai Rosales sobre ese perfil que nos está... Por cierto que este es un estudio diferente, ¿verdad? No es la encuesta de 1.500 o 1.600 No, es un personas. estudio panel de 723 personas. Para seguir a personas. Durante 5 mediciones desde que se declaró la apertura oficial por parte del tribunal en el mes de octubre del 2017, y mensualmente se ha integrado este panel a la encuesta por muestreo telefónico, digamos, típico. O sea, que la siguen llamando durante 5 son 723 personas identificadas claramente que se le da seguimiento durante 5 mediciones distintas. Es esta la 5ª medición y no incluye en efecto, Laura, no incluye otro tipo de personas consultadas mediante otro tipo de muestreo y seguimiento, sino que el panel da seguimiento específicamente a esas personas. Sí. Y por eso tiene un valor, digamos, desde el punto de vista heurístico, de la recolección de datos diferente. Y es que permite ver todos los movimientos que se observan
observan en ese gráfico que pareciera ser un electrocardiograma, ¿verdad? Como aparece presentado, pero que muestra con precisión cómo han cambiado las personas. Es que en esta campaña electoral lo interesante también es que se han caído varias hipótesis teóricas, digamos, dadas por hecho, y en el caso nuestro no, se contradicen. Como por ejemplo que son los indecisos las personas que son más tendientes a cambiar en sus posiciones o en sus preferencias electorales. Aquí nos ha encontrado, como dice el mismo CIEP, nos hemos encontrado indecisos swingers, ¿verdad? O decisos, ¿verdad? O personas decididas también que cambian fácilmente entre un candidato y otro. Y eso sí lo permite mostrar la encuesta. Solamente en términos de conducta electoral o de intención de voto hay 3 preguntas clave que hace esta medición y que no la hace otro tipo de estudios. Es ¿por quién? Y que permite comparar. Primero, ¿por quién iba a votar la semana antes de las elecciones? Segunda, ¿por quién votó preguntándosele 3 días después? Y la tercera, que ya ustedes comentaron, o que ya hemos comentado, porque resulta ser la más atractiva desde el punto de vista noticioso, y es por quién va a votar en segunda ronda. Pero el perfil de las diferencias que hay entre estas 2 primeras preguntas también permite encontrar otros flujos, otras migraciones entre las personas decididas y entre las personas indecisas. Hay tal vez para el público una aclaración que importante, porque uno ve a veces comentarios en redes de que es una sola pregunta. No, al haber 3 preguntas, claro, vos podés diferenciar cuando tenés lo que podemos llamar el núcleo duro. El núcleo duro no es el que va a votar por un partido, sino que uno sabe que va a votar. Ese es el primer dato. Y entonces, con ese grupo uno comienza a ver eso que vos llamabas la parte cardiológica. Yo la llamaría el movimiento sísmico del país, que tiene un alto cambio de acuerdo a cada encuesta. Por eso es que otra cosa que hay que aclarar. Ahora tenemos un resultado y puede haber un 3 y pico % de diferencia. Está bien por eso, porque hoy se hizo, o el 8 se hizo, y puede ser que ahora, cuando se haga en abril, los resultados, o a fines de marzo, perdón, sean otros. Porque esa población puede estar modificando sus comportamientos, puede oscilar, puede ser un movimiento 4.5 o puede ser un movimiento 7.5. No hemos hablado, bueno, las edades, porque en algún momento, hablemos de los partidos, muy someramente, y ya vamos a ir por cada parte. ¿Cómo va a estar la repartición del caudal del Partido Liberación Nacional, del Partido Unidad y del Partido Integración Nacional? ¿Hacia dónde van a disparar los votos que estuvieron hacia estas agrupaciones políticas? ¿Hacia dónde va a estar el voto católico? Eso es muy interesante. Me parece que en algún momento aquí se habla, dentro de lo que leí la madrugada, aquí se habla también de ello. Pero me gustaría oír los comentarios de ustedes sobre eso. Dice, de los votantes de Pisa, Fabricio Alvarado recibe solo la mitad de lo que recibe Carlos Alvarado. También 4 de cada 10 se mantienen entre indecisos y probables abstencionistas. Los que aseguran que votarán por Juan Diego Castro se distribuyen en tercios, entre apoyar a Fabricio, entre apoyar a Carlos Alvarado o no expresar inclinación. Y en esta ocasión se preguntó a los encuestados por cuál de los 2 candidatos de la segunda ronda jamás votaría, y la mención mayor fue para Fabricio Alvarado, quien recibió 28% de rechazo, sí, frente a 19% de Carlos Alvarado. Sus comentarios sobre esos datos, ¿cómo los ven? Bueno, no me dice de Liberación Nacional, no me dice aquí en este momento, no sé por qué. Eso tiene que ver, Carlos y Laura, a mí me parece con también las posiciones de los liderazgos y de las dirigencias dentro de cada partido. Hemos notado, por ejemplo, que Pisa ha sido sumamente cauteloso en decir hasta el momento. Bueno, pero se ha filtrado, sí, se ha reunido con los 2. Sí, se ha reunido con los 2 y hasta hasta ayer dijo que todavía, digamos, no tenía claridad de por quién tirar línea, como diríamos popularmente. Desde muy temprana, en esta segunda fase, desde muy temprana etapa, ya el primero, creo, fue en mandar un lineamiento claro, fue Antonio Álvarez de Santi, diciendo que dejaba la libre a la militancia liberacionista por votar por quien considerara mejor. No así, digamos, los votos que han manifestado de manera más dura algunas otras agrupaciones, el Frente Amplio apoyando más claramente la agenda del PAC, etcétera. Pero sí es notorio, y eso es un dato. Y Juan Diego Castro en algún momento reunido con... Y Juan Diego Castro también. Que después se desdice. Se reunió con Otón Solís, con Juan Diego Castro habrá que medir día con día cuáles van a ser sus cambios, ¿verdad? Además, habría que hacer una diferencia. Y su pleito, perdón, con el PIN. Eso me ¿verdad? Que es muy diferente. Es muy diferente lo que diga Juan Diego, que lo que vayan a decir los diputados electos y también los integrantes. Tiene un programa nuevo en estación los sábados de la tarde,
y yo escuché toda la crítica a los dirigentes del PIN, es la desintegración de la integración, para decirlo de alguna forma, porque está saliendo él. Entonces puede ser que el partido, los diputados van a tener una posición y él va a tener otra. Es más claro en el caso del partido Unidad Social Cristiana, donde Pisa ha dejado muy moderado, pero ha dicho algunas líneas de lo que él piensa en algunos temas. Lo dijo aquí en la revista, muy claramente. Entonces, claro, eso hace que la gente, de acuerdo a sus principios, uno escucha al candidato y se cercano, tira línea aproximada a lo que él piensa alrededor de ese tipo de temas. Por ejemplo, dijo aquí que él está de acuerdo con las uniones, es decir, no con el matrimonio de personas del mismo sexo, pero sí con las uniones civiles. Sí. Lo dijo. Entonces, en algún momento le preguntamos, bueno, pero eso sí va absolutamente en contra del pensamiento de Fabricio Alvarado. Y bueno, y después delineó todo el tema fiscal, que después vamos a hablar, porque el tema fiscal es una de las preocupaciones que revela esta encuesta, de las principales, de las dos primeras, pero él sí delineó, digamos, logra definir algunos de los temas fundamentales. El tren tiene que estar en esa agenda. Sí. Y no descarta que estén figuras del Partido Unidad en un eventual gobierno. Los acuerdos pueden ser, y de hecho están siendo más temáticos que de tipo personal, ¿verdad? Sobre todo con las agrupaciones grandes. Pero Laura, usted leyó 4 o 5 párrafos en donde se entrelazan una gran cantidad de temas. Otro tiene que ver con la desaprobación también, o con la indisposición que generan los candidatos en una segunda ronda. Bueno, siempre. Es notorio con ese 28%, frente a un ni siquiera 20% de Carlos Alvarado, que genera más animadversión hasta este momento la figura de Fabricio Alvarado. Ese es un dato importante en términos de las expectativas de crecimiento, ¿verdad? Sí. ¿Por quién jamás votaría usted? Pues evidentemente representa un obstáculo para muchos. Lo otro tiene que ver 28 versus 19 Carlos Alvarado. Ni siquiera el 20%. Lo otro, el otro dato grande que me parece muy importante es que ambos, tanto Fabricio Alvarado como Carlos Alvarado, dije que se habían improbado algunas hipótesis, pero otras se han probado. Una definitivamente es que la mayor fluctuación de indecisos en la última etapa de la campaña se decantó por los dos candidatos que van a segunda ronda, sea por Fabricio Alvarado o por Carlos Alvarado. Y se comprueba además, la segunda reflexión, la hipótesis de que hubo un shock religioso, y así lo denomina el semanario y lo denomina el informe del CIEP. En efecto, la defensa, comillas, de los valores tradicionales, como fue preguntado, ¿verdad?, en apego a criterios religiosos. Y, por otra parte, qué curioso, una gran paradoja, el debate de ideas fueron los dos elementos más importantes que al menos dijo tener la gente entrevistada para decidirse al final por uno u otro candidato. Entonces también se probaron algunas hipótesis. Claro, ahí se probó la hipótesis que una interesante con el caso del PAC, pero también con Alvarado. A mayor número de debates, mayor levantó. Yo haría que él tuvo tres momentos, para resumirlo. Un momento que cuando un boxeador, permíteme la gráfica, capea golpes y técnicamente de vez en cuando lanza un golpe, pero no más. En el segundo ya más aplomado y en el tercero más claro. Igual Fabricio, para que no crean que Fabricio fue mejorando todo su manejo mediático y todo su manejo de mercadotecnia. Como buen comunicador llegó a la gente, logró precisar. Entonces eso hizo que ellos dos levantaran. Interesante, además otra cosa, gente con mayor capacidad para hablar a la gente en cierta forma. Que eso es interesante, porque los otros se quedaron a medias tintas. Dos comunicadores, indiscutibles. Claramente, porque por ejemplo, ahora podemos decir fríamente, Rodolfo Pisa podía tener ideas muy interesantes, o el mismo Antonio Álvarez Santos, pero nunca llegaron, o el mismo candidato del Frente Amplio, se quedaron muy metidos en su caparazón, en su cuestión. En cambio, estos dos sobresalieron en el cierre. De hecho, ya la gente no veía todo el debate, veía partes de los debates. Sí, es interesante también ver el desplome de Juan Diego Castro. Claro. No le va a gustar porque además es el semanario de universidad con quien él no tiene muy buena amistad. Pero los datos son contundentes, la realidad salta a la vista, ¿verdad? Hubo un desplome brutal desde el mes, final del mes de noviembre. Eso se venía dando como tendencia, pero fue evidente en el último mes, en el mes de enero, ¿verdad? Un desplome tremendo de apoyo al PIN y a Juan Diego Castro en particular. Ahí hay una cosa importante. Uno puede hacer un discurso duro en Costa Rica, pero tiene límites. Tienes que saber hasta dónde puedes llegar. ¿Por qué? Porque al tico le gusta que denuncie,
pero cuando se habla de ciertas cosas, el tico echa para atrás. Pero la parte conservadora de su personalidad, él atribuye Vea qué eso interesante, a claro, su diferente claro. con el periódico La O sea, Nación tuvo un y los límite, medios. estuvo muy bien, digamos, su discurso ese fuerte, de mano dura, etcétera, pero llega un momento en que topa con ese conjunto de tradiciones ¿verdad? Y costumbres del costarricense que tienden a rechazar eso. No es gratuito. Fabricio Alvarado, el criterio de la mayoría de las personas entrevistadas para apoyar a Fabricio, o los que apoyaron a Fabricio Alvarado, dicen que es literalmente porque quería defender los valores tradicionales de Costa Rica. Sí. Tiene que ver no solo con la religión, tiene que ver también con eso. Con un concepto de vida, con una forma de ser. De convivencia. Y además podemos llegar, si los años estamos discutiendo aquí, hay un momento en que hay que bajar el límite, porque al tico no le gusta, después de ciertos niveles, ciertas cosas. Así es, después de ciertos decibeles. Otros decibeles. Exactamente. Aunque él mucho responsabiliza a los medios de comunicación y la cobertura que dieron, siempre. Con el respeto de Juan Diego, que fue mi compañero, amigo de Derecho, también uno tiene que hacerse una introspección interna del discurso que hace. Se lo dejo planteado como una inquietud, no como una crítica. Varios de los datos interesantes. Ahora hablemos de Carlos Alvarado. Es decir, él en la primera ronda dice predominaron los jóvenes en el apoyo a Carlos Alvarado, pero en la segunda está sumando el peso de la población mayor de 55 años. ¿Qué tan decisivo fue, se pregunta uno, ¿verdad?, el apoyo de los jóvenes en esto? Mucho. A propósito claro. de que ahora se conforma, es decir, vamos a ver los resultados de la segunda encuesta, cómo será, o de este seguimiento, como le llaman, este panel, bueno, este seguimiento de estas 723 personas, si va a seguir en esa tónica más el semanario y el CIEP, o si van ya a una encuesta más amplia. Pero valdría la pena porque ahora que se conforma la coalición Costa Rica, integrada por 275,000 personas, en su mayoría jóvenes, aunque ellos dicen que no, que hay otras personas de distintas edades, pero que han dicho no votar por Fabricio Alvarado, es decir, todos estos elementos que tanto van a jugar en esta segunda ronda. Pero lo cierto es que ¿qué tanto habrá pesado ese apoyo de los jóvenes a apoyaron Carlos a los Alvarado? dos. ¿Sí? O sea, según los datos también, no solo apoyaron a Carlos Alvarado, sino también apoyaron a Fabricio Alvarado. Para ponerlo gráficamente, si me permiten, yo tuve uno... Lo digo porque aquí lo destacan. Sí, pero lo pongo con 2 ideas de redes. Cuando yo vi que la gente del PAC tomó la hispanidad, tomó una parte y el otro partido, pero además vi en un hotel donde estaba la gente de Fabricio, dije yo, esto hay que respetarlo. Como uno como politólogo puede tener a favor o en contra, pero dijimos, bueno, esto significa que la juventud está tomando partida. Y si la juventud toma partido, vamos a ver más, no solo la hispanidad, vamos a ver posiblemente algo en Alajuela, en Heredia, que el tribunal va a tener que correr para poder hacer esas cosas, porque además se dio una cosa interesante. Alguna gente se tiró a hablar en los parques. Eso no se ha tomado en cuenta, pero yo he visto tomas de parques de ambos partidos, gente joven tomando la palabra, ¿verdad? Predicando algunos, pero otros también. Bueno, predicando de ambos lados, para ser sinceros. Entonces, predicando porque esos puntos de vista, y eso es muy rico en la política, eso hace que la gente joven sí se interese en la política. Y además de eso hubo algunos candidatos jóvenes, vamos a decirlo así, para hablar con el café de la mañana, supieron tomar el sabor de lo que es la política en diciembre y en el impulso final de enero, y ya entraron a la vida política. Y estoy hablando de gente de 22 años, 20, 23, 25, 27 años, no los de 35, eso es otra cosa. Los jóvenes, para llamarlo de alguna forma. Y eso es un cambio. Vea usted que en otro momento Libertad tuvo un grupo pequeño de jóvenes en su momento, que eran muy, muy viciosos en otras campañas. Ahora esos dos partidos fueron, por así decir, los dos partidos que lograron mover los últimos 15 días, calentaron la campaña. Y eso hace que mucha gente joven se ponga, pero no ponga solo gente joven, sino, como decimos los ticos, picaron a muchos, como mi servidor, o que se van a acompañar a los jóvenes, sacan el carro, sacan tal cosa. Eso es parte de ese cambio que se dio en los últimos días de la campaña. Carlos Alvarado, donde tuvo un mayor apoyo de las mujeres, ya se sabe, gente con estudios universitarios, y por supuesto, a diferencia del grupo que apoya a Fabricio, gente que tiene una buena opinión sobre el gobierno de Luis Guillermo Solís o sobre el rumbo del país. Y en términos geográficos se apoderó, literalmente, lo ratifica con estas elecciones, de dos bastiones tradicionales de liberacionismo, Cartago y Heredia. Cartago y Heredia. ¿Verdad? Tradicionalísimos, ¿verdad?, de liberacionismo, pero ya lo venía haciendo desde la campaña del 2014, ¿verdad? Se ratificó también un poco con las alcaldías en el 2016, y habrá que ver qué pasa con el 2018. Acordémonos de una cosa, el balotaje o segunda ronda, siempre se ha dicho, otra vez teoría, contrastada con la realidad, que
uno en una segunda ronda vota más contra quien no quiere que quede presidente que a favor convencidamente de quien desea serlo. Sí, a ver, o sea, siempre uno trata, es como tener una pistola en la cabeza, tenés que votar y hacerlo no porque estás convencido de las virtudes y bondades de una de esas dos personas, hacerlo sobre todo motivado para que la otra persona no quede. Cuidado, es porque vos hablabas de la Coalición por Costa Rica y de otros movimientos de esa naturaleza que están tratando de pescar más allá del sistema de partidos, hay que entenderlo. Para ganar estas elecciones hay que trascender a los partidos políticos y ya lo están entendiendo y están haciendo, y están tomando decisiones estratégicas cada uno de los candidatos. Se están reuniendo con la conferencia episcopal, se están reuniendo con los sindicatos, correcto, se están reuniendo con las cámaras empresariales. Ahí es donde tienen que, y movimientos sociales también, sin ninguna duda. Este movimiento Coalición por Costa Rica, como ustedes saben, empezó como una idea en Valencia, en España, de un estudiante allá ubicado. Trascendió, por supuesto, por las facilidades que ahora ofrece la Estudiantes de Ciencias información. Políticas de la UCL, Entre algunos, unos votaron por hay de liberación, todo, otros hay de votaron... todo. Sí. Pero nótese que hay una movilización, no necesariamente, y la convocatoria es esa, no necesariamente porque estén convencidos de que de que Carlos Alvarado y el PAC sea la mejor oferta. Opción. No, es para evitar que Fabricio Alvarado y el Partido de Renovación Costarricense resulte triunfador. Ese efecto motivacional de ir contra un proyecto también puede ser muy determinante en esta segunda ronda. Y ahí hay un tema importante. Y usted lo comparte porque, también, don Carlos. Sí, porque también comienzan a entrar otros temas. Por ejemplo, para los que nos interesa la infraestructura, que es fundamental, ahí comienza a debatirse. Al que le interesa el déficit fiscal también. Si ya vamos a tener, ahora que hablas de las cámaras, ¿en qué temas vamos a tener apertura, no vamos a tener apertura? ¿Cómo mejoramos la desregulación? Es decir, la agenda se amplía. Y además el candidato ya no puede hablar con solo para el discurso de su gente. Tiene que ampliar el discurso hacia nuevas ramas para poder cerrar ese proceso pescar electoral. de otros lados. Pescando, ser un buen pescador, como dice la Biblia. Pero buen pescador va a ser Fabricio en Guanacaste, que es donde tiene potencial de crecer, Fabricio Alvarado, y en Cartago, Carlos Alvarado. Sí, yo creo que hay una cosa interesante. Te voy a explicar una cosa que para mí es fundamental. En Eso el caso dice la de Cartago y Heredia, ve qué interesante. De diputados, el PAC y Liberación empataron. Eso demuestra ese cambio histórico, porque cortarle a Liberación lo que ha sido sacar diputados y sacar 2 y 2 es muy importante. Y la otra, la provincia se está buscando nuevas alternativas. Yo lo veo por opinión así. Tenemos por primera vez 3 diputados Turrialba. Entonces, eso tiene un peso que uno dice, bueno, ¿cómo se va a cantar esa gente? ¿Cómo se va a mover? Y el mismo Cartago está esperando que haya alternativas muy simples, que ahora la hablábamos, la carretera Cartago, lo que tenemos que transitarla, que haya una carretera nueva. Ese tipo de ofertas también van a entrar en este juego final. Todas esas posibilidades. La otra que pongo, San Ramón, que es un caso muy típico. Guanacaste sí lo veo yo más definido, ya muy fuerte, porque hay un conjunto de iglesias muy fuerte de ese tipo de grupos. Y que son capaces de movilizar. Sí, bueno, donde Fabricio Alvarado celebró la Caravana del Sol fue en Limón. En Limón. No en Guanacaste, no en Punta Arenas, fue en Limón. Fue el triunfo más contundente. Sí. Bueno, es que ahí hay que hacer una crítica muy duro a todos. Y lo digo porque también tengo algún tipo de actividad propia empresarial en Limón. No somos tomados en cuenta por los gobiernos. Y ahí habla Carlos Carranza, juicio y valor. Entonces, y no de este gobierno, sino de los últimos 4 o 5 gobiernos. Y hay que tomarla en cuenta la regionalidad de Guanacaste y la regionalidad de Limón. Aparte de que Limón vivió Carlos, la esa apertura. la voz pareciera de muchos que apoyaron, por lo menos lo dice la encuesta, Fabricio Alvarado. Claro, lo que es más, se ha buscado, en el caso, pongo, de Siquirres alguna vez y algún otro cantón, cambiar de alcalde de diferentes partidos a ver si hay cercanía, pero no hay esa cercanía. El que llegue al gobierno tiene que crearse cercanías con esas 2 provincias para modificar criterios. Y había una expectativa de que el Frente Amplio sacara un diputado de ahí, no salió como ha salido históricamente. La crisis fiscal ocupó la segunda preocupación después del desempleo. ¿Cómo que la crisis fiscal se mete entre las preocupaciones en un momento en que estaba el debate y que sigue? Porque lo de las guías sexuales ha hecho también, y las guías de sexualidad y afectividad han hecho que se incremente otra vez esa polarización. En un momento en que el debate estaba muy polarizado sobre el tema del matrimonio igualitario, se mete el tema del déficit fiscal. ¿Cómo se puede entender eso? Sí, ¿Fue también, a raíz de los debates que se mete ese tema? Es muy probable, pero también acordémonos que la medición se hace
después de las Después de las elecciones. elecciones, Entonces, ya... 2 días, 3 días. Claro, y se empieza a hablar 2 días. nuevamente de que el gobierno está preocupado porque no se hace nada con respecto a la reforma propuesta, de que no hay ambiente en la Asamblea Legislativa para llegar a acuerdos. En fin, Los los impuestos. propios medios de comunicación empiezan a dar cobertura a esos temas que siempre estuvieron ahí en la agenda, pero que habían sido invisibilizados. Acordémonos que hay una gran... y eso sí es importante. A mi juicio, no hay una resolución completa sobre la contradicción que expresamos los costarricenses en general sobre los principales problemas del país y las motivaciones del voto. Para mí, estadísticamente, no hay ninguna relación con respecto a eso. Nosotros seguimos diciendo que el principal problema es el desempleo. Sí, pero la oferta más sólida sobre empleo pareciera la llevaban otros candidatos que no son estos. ¿Verdad? O sea, entonces no hay una relación directa, y esto es importante, inseguridad. En la agenda de Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado yo no encuentro propuestas de fondo sobre eso. Así es que cuidado, ¿verdad? La gente sigue identificando que hay problemas, además, como los que menciona Carlos, que estos candidatos van a tener que empezar a meter dentro de su discurso para pescar de otros sectores, ¿verdad? Pero que no sé si necesariamente son factores decisivos y motivacionales para que la gente se movilice a votar. Ahí haría una hipótesis, para que no digan que estoy diciendo. Es que puede haber una huelga en un colegio, pueden haber 30 colegios de huelga, pero el otro tema se comenta en la calle, se comenta en las redes. Cierta gente de posiciones muy claras saca posiciones, sea en la radio, en la televisión, y eso comienza a permear en el costarricense. Y la gente que tiene ciertas edades o que ha vivido establemente también comienza a preocuparse cuando alguien le habla de la crisis de los 80, porque ninguno de nosotros vio lo de los 30, yo vi los 80. Eso hace que la gente comience a discutir, y cuando hoy es 6, va a llegar a 9 en 2 años. Eso dice el tico, ¿cómo va a afectar mi bolsillo? ¿Cómo siente? Y lo voy a decir en términos populares, que este año ha arrancado muy duro, no solamente por la cuesta, sino también en los negocios, en actividades. Entonces, todo eso hace que la gente ponga la crisis fiscal como un tema central. Déficit fiscal. Y no va a tener no vas a encontrar gente con pancartas, pero sí hay gente hablando del tema. Entonces está el tema como preocupación, pero no está afectando el voto. Ahora, falta Por el momento no, habrá que ver. Vienen los temas de la discusión sobre lo del cierre de los centros educativos, viene también el tema de los medios de la cobertura sobre el tema de las reuniones que han tenido los candidatos, el manejo con la prensa de uno de los candidatos, particularmente Fabricio Alvarado. También viene el tema de las diputaciones. Todo eso entrará en juego en la próxima evaluación. Sin duda, si algo se ha caracterizado este proceso electoral y los anteriores, por lo menos los últimos 2, incluyo los municipales, es porque la coyuntura llega a pesar más que los elementos estructurales. Yo quisiera, y al igual que Carlos, supongo, y que usted, Laura, de que nos ocupáramos de aquellas visiones, llamamos de luz larga, de largo plazo, ¿verdad? De las tendencias, de estrategias. Sí, ¿verdad? Y los problemas estructurales del país. Ojalá esos fueran los temas de agenda. Pero resulta que aparece un tema, como apareció, ya sabemos cuál, el de los derechos, comillas, el del matrimonio gay, como se le ha conocido comúnmente, en enero, y cambió todo el panorama, por lo menos de las intenciones de voto, el panorama electoral. Entonces, ahora podríamos esperar algo similar. No lo sabemos, Laura. Pero de momento eso que dice Carlos, que la gente empieza a hablar ya de esos temas profundos y estructurales y que desea propuestas concretas de estos 2 candidatos, ya no hay ninguno otro, son solo ellos 2. Y están con todos los focos de atención encima de ellos, podemos encontrar una suerte de equilibrio en la decisión de voto entre esos asuntos estructurales y asuntos de coyuntura, que puede salir cualquier cosa. Y tal vez para cerrar, para dejar planteado solo esto, quien definamos como presidente también va a negociar con diferentes fracciones y podría hasta dividir fracciones, porque hay gente que tiene que cumplir con sus pueblos. También hay agendas regionales y cantonales que eso se va a dar en el nuevo. Es que todo el mundo habla de fracciones, pero yo soy en eso, recuerdo a un Paco Calderón Guardia. Hay que entender que a veces una serie de acuerdos requieren alianzas entre diferentes grupos para alcanzarlos. Entonces, el que va a ser presidente tiene que sopesar todo esto. Y diría una última cosa. Esta encuesta nos da una primera visión, un primer elemento hacia ese termómetro electoral de la segunda ronda. Y dependerá mucho de la movilización. Decían ustedes dos, Rosay Rosales y Carlos Carranza, gracias por el análisis y ponernos en perspectiva esta encuesta del CIEP para el Semanario Universidad. Vamos a una pausa y ya venimos con el análisis también de académicos, expertos en el tema de educación sobre lo que ha acontecido con el cierre de estos centros educativos al inicio del curso lectivo. Un placer. Hasta luego. Muchas gracias.